Buenas tardes, profesora. Mi noticia trata sobre el PBI y la paradoja de la pobreza en el Perú. Para el INEI, la pobreza se mide de forma monetaria, usando el gasto per cápita. Eres pobre si tu gasto no cubre la canasta básica total, valorizada en 454 soles. La recesión en el 2023 empujó a más de 600.000 peruanos por debajo de esta línea, elevando la pobreza a un 29,0%, la cifra más alta en años. Pero hay una noticia más profunda. El rostro de la pobreza aún no ha cambiado. Hoy, 7 de cada 10 personas pobres viven en zonas urbanas, como Lima Metropolitana y capitales de provincia. Esto demuestra que la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana golpean al empleo formal, impactando con fuerza justo donde se concentra la mayor población. El rebote económico en el 2024 alivió levemente esta situación, reduciendo la pobreza a un 27,6%. ¿Esto es un avance? Sí, pero estamos muy lejos de lograr los objetivos que teníamos antes de la pandemia. Los economistas son claros, necesitamos un 5% o más para que la reducción de la pobreza sea una cifra significativa. La lección final del crecimiento del PBI ya no es un fin, sino el medio para lograr un avance de calidad, enfocado en la inversión y en la estabilidad. Porque hoy, 6 de cada 10 peruanos son pobres o están cerca de la línea de pobreza. Pobreza en Perú se redujo en 2024 pero alcanza a 9,3 millones de personas. El INEI informó que la pobreza bajó a 27,6%, lo cual significa que unas 386.000 personas salieron de la pobreza. Sin embargo, más de 9 millones de peruanos siguen viviendo con menos de 454 soles al mes, lo cual está en la línea de pobreza. Desde la teoría económica, esto se relaciona con el crecimiento del PBI porque cuando la economía crece, se generan más empleos e ingresos, pero también con la distribución del ingreso, ya que no todos se benefician igual. Las zonas rurales siguen siendo las más afectadas. En conclusión, el Perú está mejorando, pero aún falta lograr un crecimiento más equitativo e inclusivo para lograr que el progreso llegue a todos por igual. Buenos días, profesora y compañeros. Yo voy a presentar una noticia publicada por El Comercio basada en el informe del IP titulada La pobreza afectó a 9,4 millones de peruanos en el año 2024. Este informe muestra que, aunque hubo una leve mejora, la pobreza aún sigue siendo uno de los principales problemas del país. Durante el 2024, la tasa de pobreza en el Perú disminuyó de 29% a 27,6%, lo que permitió que aproximadamente 386.000 personas dejaran de ser pobres. Esta reducción se dio por aligerar la recuperación económica y por la baja de la inflación, que ayudó a que las familias recuperaran un poco de su poder adquisitivo. Sin embargo, el panorama general sigue siendo preocupante. Aunque las cifras hayan bajado, todavía estamos muy lejos de los niveles previos de la pandemia. En el 2019, la pobreza era de 20,2%, lo que significa que hoy existen casi 3 millones de peruanos más en esta condición. El IP también está con un cambio muy importante. Ahora la pobreza ya no es solo un problema del campo, sino también de las ciudades. Actualmente el 62% de los pobres viven en zonas urbanas y debido al aumento de formalidad, la falta de empleo estable y los bajos ingresos, por ejemplo tenemos en Ucayali que la pobreza aumentó el 12% en 2019 al 27% en 2024. En Lima Metropolitana, el Callao, también se mantiene muy por encima de los niveles de la pandemia. Esto demuestra que la pobreza no solo se trata de cuánto crece la economía, sino de cómo se distribuyen los ingresos. Podemos tener crecimiento, pero si los beneficios no llegan a todos, la desigualdad se mantiene y la reducción de la pobreza se vuelve muy lenta. El IP incluso estima que si el país siguiera creciendo apenas un 3% por año, podrían pasar casi 2 décadas antes de volver al nivel de pobreza que teníamos antes de la pandemia. En conclusión, la pobreza en el Perú sigue siendo un desafío profundo y estructural. No basta con que las cifras bajen un poco, hace falta una mayor inversión, una educación de calidad y un empleo formal.
para que el crecimiento realmente beneficie a todos los peruanos. Eso sería todo por mi parte. Ahora le doy el pase a mi compañero, que continuará con la noticia relacionada con este mismo tema. Buenas tardes, soy Esteban Marchán y hoy analizaremos cómo la brecha digital afecta la distribución del ingreso y la tasa de pobreza. Según la INEGI, solo el 58.9% de hogares tiene internet al primer trimestre de 2025. En zonas rurales cae a 20,5%. Esto es crítico porque vimos que la tasa de pobreza rural es de 39,3% y casi el doble que la urbana. La línea de pobreza en Perú es de 454 soles de gasto per cápita mensual y la falta de conectividad dificulta superarla. ¿Por qué importa? Recordemos el mecanismo. El crecimiento del PBI genera empleos formales, aumenta ingreso per cápita y permite superar las líneas de pobreza. Pero sin internet este canal se rompe. Los maipes rurales quedan en informalidad, sin acceso a comercio digital o pagos online. El resultado, persiste la desigualdad en el ingreso. Vimos que el coeficiente de Gini en Perú es de 40,7 y el décil más rico gana 15 veces más que el más pobre. Aquí entra el gobierno ante fallas de mercado. El canon por cobertura conectó a 78.000 personas en 330 localidades. La expansión 4G llegó a 400.000 personas más. Esto reduce la brecha porque conectividad es una dimensión de la pobreza multidimensional que estudiamos del INEGI. Pero infraestructura sola no basta. Se requieren tres pilares: acceso físico, alfabetización digital, como inversión del capital humano y seguridad digital. Esto es política redistributiva sostenible, no solo transferencias en especie. En conclusión, conectividad más habilidades genera crecimiento inclusivo que reduce el índice de pobreza. Muchas gracias, avanzamos con mi siguiente compañero. En el caso de mi noticia, ¿cuánto se incrementó la canasta básica en los últimos años? Bueno, según el INEGI, el costo de la canasta básica en el Perú se ha incrementado de 446 soles a 465 soles por persona. Eso significa que el precio mínimo que necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas aumentó más de un 4%. Y ese pequeño porcentaje hace como una gran diferencia para quienes viven un día a día. En sí, el informe del INEGI también reveló que la pobreza monetaria afecta ahora al 27,6% de las personas. Eso equivale a 9 millones de personas que no logran cubrir el costo de esa canasta básica, ni siquiera con sus ingresos mensuales. Ante esto, hay familias que deben de escoger entre comprar alimentos, pagar servicios o cubrir gastos de salud. Además que la pobreza monetaria extrema, que es la situación en la que los ingresos ni siquiera pueden cubrir la canasta alimentaria mínima, afectó al 5,5% de la población, es decir, alrededor de casi 1 millón de personas. El aumento en sí del costo de vida se debe a varios factores como la inflación, el precio de los alimentos y la falta de empleos estables. Del gasto mensual también por per cápita se desprende que el 28,9% se destinó a alimentos preparados para el hogar, lo cual también equivale a cerca de 257 soles. El gasto de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles representó un 21,3%, alrededor de 190 soles, y los alimentos consumidos fuera del hogar ocuparon el 12,3%, que son como 110 soles alrededor, y la salud, 8,3%, que son 74 soles. Transporte, 7,7%, que son 69 soles del gasto mensual por cápita.